Estamos en momentos históricos, tanto en geopolítica como geoeconomía. Estados Unidos parece que quiere cambiar su rol de país exportador de capitales e importador de bienes, y China todo lo contrario. A día de hoy es la fábrica del mundo, un país que vive de la exportación de bienes y de la importación de deuda. Quieren cambiar los roles. Vamos a analizar en este vídeo el por qué. Como siempre, café y a disfrutar. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Bueno, Donald Trump y J.D. Vance, sus vicepresidentes, si finalmente salen elegidos para gobernar Estados Unidos, parece que tiene un plan económico que, bueno, quieren dar un giro de 180 grados a la situación, a la posición actual de Estados Unidos, sobre todo a nivel monetario. Estados Unidos pues, ha estado las últimas décadas con el gran privilegio de poder exportar dólares, papelitos, confeti con la cara del presidente, que no tiene ningún tipo de coste, y a cambio importar riqueza real, importar bienes y servicios. Bueno, cualquier persona, por intuición, debe pensar que esto es la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Oye, yo exporto papelitos, importo bienes, esto ya decía Charles de Gaulle que era el gran privilegio. Sin embargo, cuidado, que esconde trampas o esconde ciertos castigos que hay que tener en cuenta y que evidentemente Donald Trump y J.D. Vance son conscientes. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero vamos a tratar de explicarlo. Bien, tú tienes ese buffet libre de poder importar, poder consumir prácticamente gratis mis servicios. ¿Cuál es el problema? Que si acabas haciendo eso, tienes un doble reto que asumir. En primer lugar, asignar el capital, toda la deuda que realmente creas, un grupo de burócratas en Washington tienen que saber asignarla bien. Y al final, pues acaba yendo a gasto corriente, a inversión improductiva, etcétera, etcétera, por lo cual acabas estancando la economía. Bien, tú exportas dólares, tú creas muchísimos dólares, mucha deuda, pero luego tienes que gastar en algo. ¿Cuántos proyectos rentables hay para poder asignar tanto capital? Pocos, ¿no? Y por lo tanto, pues al final acabas derivando, acabas asignando ese capital de forma muy ineficiente, estancando, esclerotizando la economía. Eso ya le está pasando a Estados Unidos. De hecho, a mayor deuda, a menor crecimiento. Es decir, son curvas que llevan caminos opuestos, que divergen, ¿no? Y de hecho, pues hasta hace poco, $1 de deuda generaba 8 horas de crecimiento. Hace unos más de 60 años, a día de hoy, $1 de deuda genera solo 38 centavos de crecimiento. Esto es la trampa de la deuda, esto es una crisis de deuda soberana en toda regla. Le podéis llamar como queráis. En eso está Estados Unidos ahora mismo. Y segundo, si tú puedes consumir prácticamente gratis, ¿por qué? Porque importas más de lo que exportas, tienes un déficit comercial crónico, realmente dentro de acabas generando poca competencia o poca competitividad dentro del país. ¿Para qué vas a producir? Esto machaca a la industria. Oye, ¿para qué voy aquí a producir productos americanos si puedo fuera comprarlos prácticamente gratis, ¿no? Pues esto al final acaba debilitando mucho tu sector manufacturero. Esto, de hecho, lo ha hecho constantemente Donald Trump, que quiere volver, ¿no?, a relanzar la industria estadounidense. Por ejemplo, en el COVID se vio claramente como Estados Unidos, cuando se cerró todo el mundo por la pandemia, no era capaz de producir los productos necesarios para tanto médicos como infraestructuras para pues dar cobertura a la enfermedad, ¿no? Y esto se vio precisamente que Estados Unidos no era autosuficiente, y además en mentes tan proteccionistas como la de Donald Trump, pues eso es un pecado que quieren tratar de solventar. Para ello, ¿qué tienen que hacer? Dejar de exportar capitales, dejar de exportar deuda e importar bienes, y hacer lo contrario, ¿verdad? No ser desde el lado comercial deficitario, sino empezar a producir y exportar bien, empezar a producir bienes americanos y exportarlos al resto del mundo en vez de lo contrario. ¿Para qué? Para que vuelva la industria americana a ser totalmente potente, ¿no?, hegemónica, y no lo contrario. Pero claro, para ello el dólar tiene que ir perdiendo ese rol de divisa reserva, porque a día de hoy el mundo necesita dólares, y pues Estados Unidos prácticamente se ve en la obligación de nutrir al mundo. Claro, si Estados Unidos, ¿cómo se nutre al mundo? Pues con déficit tanto fiscal como comercial. Estados Unidos lleva con déficit fiscal y comercial pues muchos lustros. Entonces, evidentemente, pues ese gran privilegio, exporta eso y con eso importa bienes, pero tiene esas dos consecuencias negativas. En primer lugar, el estancamiento económico, y en segundo lugar, que machaca a la industria americana y pierde autosuficiencia. Y esto parece que es lo que quiere cambiar, es un poco la hegemonía que quiere cambiar Donald Trump. Y es que China está justo en el lado opuesto. China es la fábrica del mundo, bien. China se dedica a exportar, produce y exporta.
y importa deuda. Pues es el principal acreedor, el principal tenedor de deuda soberana de Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que ahora estamos entrando en un entorno de guerra comercial donde, bueno, pues se van a poner tarifas, aranceles, por lo tanto quizá China empieza a perder socios comerciales fuera de sus fronteras. Entonces China es un país que tiene además sobrecapacidad, no es capaz de vender todo lo que produce ni fuera ni dentro, ¿no? Si además le vas poniendo trabas al comercio internacional, lo que tiene que hacer China es fomentar la demanda interna. Para ello tiene que sacar mucha gente del campo a la ciudad, son más de 300 millones, que la población china tenga poder adquisitivo y que pueda consumir, ¿verdad? Bueno, pues todo lo que se produce, ¿no? Y entonces China en ese proceso también quiere que el yuan vaya ganando terreno como divisa importante. Para eso tiene que exportar deuda, tiene que realmente permear el mundo con deuda, como ha estado haciendo Estados Unidos, es decir, ser un país deficitario e importar bienes que se consuman dentro de China. Pero insisto, para ello tiene que hacer ese proceso de sacar a todo el mundo, a la población que queda en del campo a la ciudad, tener más controlados, que gane poder adquisitivo y que realmente haya demanda interna dentro de China, no fuera, ¿no? Entonces es un cambio tremendo. China tiene que pasar de ser un país exportador de bienes a ser un país importador de bienes y tiene que pasar de ser un país importador de capitales a un país exportador de capitales. Con esto el yuan empezará a ganar terreno como divisa reserva y Estados Unidos lo contrario, tiene que pasar de ser un país exportador de dólares e importador de bienes a lo contrario, ser un país exportador de bienes y servicios, producto americano, y empezar a importar deuda de otros países y que el dólar vaya perdiendo un poquito de hegemonía, ¿no? Cosa que parece algo positivo, pero que realmente tiene también sus grandes ventajas. No olvidemos que el dólar lleva siendo la divisa reserva durante muchas décadas y, bueno, pues desde mi punto de vista, Donald Trump quiere que eso vaya cambiando, ¿no? Muy aconsejado, evidentemente, por J.D. Vance, que quizás sea un poquito el más radical en todo esto. No le gusta nada que el dólar sea necesariamente la divisa reserva por las consecuencias que hemos comentado, ¿no? Estamos en estos cambios geopolíticos, no son cambios rápidos, son cambios muy progresivos. Además, el desapalancamiento en dólares es un peso muy duro para los tenedores, es decir, si China quiere deshacerse de sus dólares, lo tiene que hacer de forma muy progresiva, porque no puede tumbar el valor de los dólares siendo él el principal ahorrador en dólares. Japón lo mismo, en Saudí. Entonces hablamos de cambios a décadas, quizás yo no lo viva, quizás sí, lo iremos comentando, pero estamos ahora mismo pues en un giro tremendo y esa guerra por esa divisa, sobre todo de reserva mundial, que ahora parece que Estados Unidos no está tan cómodo con ese rol. ¿Vosotros qué opináis? Desde luego todo con un carácter proteccionista en un entorno además donde estamos viendo una fragmentación tremenda del comercio, una desglobalización. Todo esto es muy inflacionario a medio y largo plazo, así que como siempre habrá que estar muy atentos y sobre todo protegernos con activos reales, activos duros. Todo esto muy favorable evidentemente a oro o Bitcoin. Con esto lo dejo, os leo en comentarios. Un fuerte abrazo, chao.